Espera, Bueno, ja. Hola, jo soc la Carla Arbàs, del tercer ESO a l'Estem de la Ricarda, i avui estem entrevistant el Du. D'on vas venir? De Guinea-Bissau. I quan? Hace muchos años, son 85, 86. Vivía en Portugal, en Francia y después en España. En principio vivía en Madrid, desde el 97 vivo aquí en Barcelona. I per què vas venir? Bueno, normalmente te migras por un montón de circunstancias, pero la mía es más necesidad. Y por eso me vine. I el viatge com va ser? No, de Bissau a Lisboa, en avión. Hace mucho antes no había tanto patera como ahora. Por suerte he podido ir de avión a Lisboa. De Lisboa fui a París, estuve 3-4 años viviendo en París. Volví a Lisboa, Lisboa a Madrid, Madrid a Barcelona. I quines diferències trobes entre Espanya i Guinea? La diferencia cultural es muy importante. Lo que pasa es que en cierta medida nosotros que venimos de Guinea-Bissau tenemos cultura portuguesa, porque somos de colonia portuguesa, y hay muchas cosas que parecen mucho. Sí. En cierta medida que la diferencia no es... Hay en ciertas cosas que hay mucha diferencia. Podries dir algunes que es semblen? En tema de alimentación, por ejemplo, es lo mismo casi. Lo que pasa es que nosotros en mi país comemos más arroz, que aquí comemos mucha pan, muchas cosas, pero en mi país la alimentación básica es arroz. Arroz con carne, con pollo, con pescado, todo lo que mezclamos con arroz. Sí. Vas venir sol o...? Sí, yo solo, sí, yo solo. Et va costar trobar una feina? No, en Portugal, en mi país, como era colonia portuguesa, al llegar a Portugal automáticamente me dieron una residencia. Y con la residencia portuguesa, porque yo cuando nací los portugueses estaban en mi país. O sea, mi primer DNI fue DNI portugués, entonces en cierta medida te facilita la estancia en Portugal. Pero ya una vez que salí de Portugal, en Francia ya era diferente. Costó más porque no tenía algo en mi país como en Francia. Y aquí, una vez que llegué aquí también, en principio trabajaba ilegalmente, como la mayoría parte de nosotros llegamos aquí. Podía moverme por toda Europa, pero no trabajar. Con la residencia portuguesa me podía mover, pero no podía trabajar. Entonces conseguí trabajo a raíz de esto, trabajando no tenía tiempo, a raíz de eso ya, cuando llegó el momento de regularizar a la gente, yo tenía, como estaba empadronado en un sitio, tenía trabajo, aunque es ilegal, pero bueno, se podía demostrar que había trabajado, a raíz de esto conseguí la residencia. Sí. El tema del papel no fue muy difícil. No? No. I què és el que més t'agrada d'Espanya? España realmente, Cataluña sí, me gusta todo porque me ha dado lo que nunca he tenido. Un hijo que es de aquí, su madre es de aquí, y para mí, la verdad, no cambiaré Cataluña para nada, porque tengo un hijo que tiene 15 años y mi hijo es todo para mí. Y estoy aquí hoy en día por mi hijo, porque si no hubiese vuelto a mi país. Y yo lo sabe. Et va ser fàcil adaptar-te? Sí, porque a mí me gusta, sí, me gusta hablar, me gusta conocer gente y no he tenido problemas de... ¿Y el idioma? Tampoco, como siempre hablar un poquito el francés y me defiendo bien el portugués, en cierta medida no, me ha costado mucho, realmente. I què és el que més trobes a faltar? Mi gente, porque estando aquí, vivo aquí en Barcelona desde el año 97. Te puedes creer que todos los días pienso en mi país, Clar. es muy duro, pero te acabas acostumbrando. Tengo un hijo aquí y mi hijo conoce a mi país, ahí vivo en mi país, pero mi hijo es de aquí. Sí. I què opines de la cultura espanyola? Una cultura muy diversa y de verdad, sí, muy rico en cultura. Sí, porque estando en España muchas veces, saliendo de Cataluña vas a otra comunidad, parece que estás en otro país. Sí. Entonces, eso es muy enriquecedor. Y la gente aquí también, he tenido un trato con gente muy cercano, no tengo queja y he aprendido mucho con ellos. Sí.
No, ya estaría. Ya está. ¿Sí, ya está? ¿Es todo? Sí. Vaya, fue muy bien. Eso ha servido algo. Lo que pasa es que sí, en el tema de la inmigración tenés que intentar ayudar un poco porque es muy duro cuando sales de tu país, vienes aquí para en cierta medida buscarte la vida, como se dice vulgarmente, intentar mejorar tu vida y encuentras con cosas muy desagradables. En mi caso no, yo no me puedo quejar, pero he visto gente que lo han pasado mal, por discriminarles, por color de pelo, y esto nosotros sois muy jóvenes, intentar ponerles, porque ahora cada vez migra más gente española, gente joven, gente preparada, van a trabajar fuera. Y a ser español afuera también puedes tener miedo. Sientes que estás fuera como un inmigrante, aunque estás en tu continente, si estás en Europa, que estás contento con tu casa, pero no estás en tu país. En cierta medida es una forma de intentar empatizar un poco con la gente que vive de fuera y sería bueno. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Vale? Venga, cuidaros.